El correo electrónico llegó un martes. El asunto era alegre, con una desesperada calidez. Retiro familiar de los García 2025. RSVP antes del viernes. No estaba destinado a mí. Lo sabía antes de hacer clic, pero hice clic de todos modos. Estaban todos allí. Sofía, por supuesto, su marido, sus 2 hijos. La tía Carmen desde Sevilla. El tío Miguel, que todavía llevaba ese ridículo sombrero de pescador en todas las fotos. Incluso la prima Elena, que una vez me robó el vestido de comunión y lo negó con una cara seria. Pero yo no. Ni siquiera una versión con error tipográfico de mí. Ni Clara ni Carlota, solo aire donde debería haber estado yo. Esa clase de exclusión no grita. Zumbidora constante como una nevera encendida de fondo, hasta que un día el silencio te recuerda que se ha ido. Me senté en mi oficina en Madrid, rodeada de cristal, plazos y títulos. Una vista de esquina por la que luché mucho para ganármela. Pero la habitación se sentía fría y el sol de la capital no podía arreglarlo. Volví a mirar el correo electrónico, luego mi nombre ausente como si nunca hubiera pertenecido. Casi cerré el portátil. Casi. Pero algo me hizo abrir una nueva pestaña. Escribí el nombre de la casa de playa donde siempre se había celebrado la reunión familiar. Una amplia casa encalada en la costa de Andalucía. Columpio en el porche. Luces parpadeantes. El último lugar donde vi a mi padre reír antes de que un derrame cerebral se lo hiciera difícil. Y allí estaba. Una nueva oferta. No para alquilar. ¿Para vender? Ni un mensaje grupal. Ni una llamada. Ni siquiera un solo para que lo sepas. Leí cada línea. Precio rebajado. Vendedor motivado. Escritura en revisión. Reconocí a la agente, la misma mujer que gestionó la propiedad de mi abuela. Y de repente sentí el aire cambiar. Se estaban deshaciendo de ella. En silencio, como se deshicieron de mí, como si yo fuera solo otro recuerdo que descargar. Pero no estaba enfadada. Todavía no. Cerré la pestaña, me volví hacia la estantería detrás de mí. Allí estaba, la concha turquesa que mi padre me dio a los 9 años. Piensas en mareas, Clara, dijo. Nunca dejes que te hagan pequeña. Fue entonces cuando empezó la idea. Borrarían mi nombre de cada invitación, pero yo todavía recordaba cómo firmar una. Lo que pasa cuando te borran es que nadie te dice qué está sucediendo. Empieza lento. Una llamada perdida. Una foto familiar publicada sin ti. Un asiento vacío en una mesa donde nadie se molesta en preguntar dónde estás. Al principio lo intenté. Envié regalos de Navidad, me uní al hilo del grupo cuando todavía tenía mi nombre, volé de regreso para Acción de Gracias, incluso cuando el vuelo costaba más que mi alquiler. Me ofrecí a ayudar con la hipoteca de mamá cuando los chicos de Sofía necesitaban nuevos aparatos dentales. Hice lo que las hijas menores deben hacer, aparecer, estar callada, ser útil. Pero lo útil solo dura un tiempo. Sofía siempre se llevaba el protagonismo. Era cálida, fotogénica, ruidosa de una manera que la gente llamaba encantadora. Organizaba baby showers con cócteles especiales, diseñaba camisetas a juego para las reuniones. Una vez me llamó desde una tienda de manualidades para preguntarme si me gustaba el verde azulado o el coral para la decoración de la mesa de la casa de playa. Le dije, no creo que vaya ese año. Ella dijo, está bien, Clara. Te guardaremos un plato. Pero nadie lo hizo. Después del derrame cerebral de nuestro padre, volé sola, me senté en el hospital con él mientras Sofía estaba demasiado abrumada y mamá no podía soportar verlo así. Lo alimenté, le leí en voz alta su libro favorito de Steinbeck. Cuando pudo volver a hablar, su voz se quebró. ¿Viniste ese invierno? Le pregunté a mamá sobre la planificación patrimonial. No por dinero, solo para entender qué pasaría con la casa, las cuentas, el fideicomiso que él había mencionado. Ella sonrió con rigidez y dijo, Sofía y yo lo tenemos cubierto. No te preocupes, tu cabecita bonita. Dejé de preguntar. La última vez que intenté visitar la casa de playa familiar, la llave de repuesto ya no estaba debajo del felpudo. Sofía dijo que habían cambiado las cerraduras después de un allanamiento,
pero yo no había oído hablar de ningún allanamiento. Empecé a saltarme las fiestas. Envié tarjetas que nunca recibieron respuesta. Dejé de corregirlos cuando me llamaban ocupada o distante en las publicaciones de Facebook. Un día mamá publicó una foto antigua de Sofía y papá sentados en la playa, con el atardecer detrás de ellos. Recuerdo esa foto. Yo la tomé. Estaba justo allí, fuera de plano. Me recortó. Ese fue el año en que dejé de enviar regalos, pero no dejé de observar. Sara, mi antigua vecina, ahora trabajando como paralegal, todavía me mantenía al tanto en secreto. Capturas de pantalla, fragmentos, hilos de correo electrónico de los que me habían eliminado. Creen que desapareciste, dijo una vez. Pero solo has estado escuchando. No me fui. Estaba esperando. Y a veces las personas que te olvidan más rápido son las más asustadas de lo que sucede cuando vuelves. No compré la casa por venganza. La compré porque estaba harta de fingir que mi ausencia era un error. La oferta llevaba 13 días en línea, sin incidentes. Ningún gran anuncio, ningún mensaje grupal familiar, solo un enlace discreto de en venta enterrado en un boletín inmobiliario que casi borré. La casa ya ni siquiera figuraba a nombre de los García. La habían transferido a una LLC, algo que Sofía probablemente creó después de que papá falleciera, una estructura fantasma para que las cosas estuvieran limpias. Conocía ese lenguaje. Trabajaba en estrategia corporativa. Había visto ese truco 100 veces. Pero no estaba enfadada. Era metódica. Imprimí los documentos, llamé a una amiga en derecho de propiedad, programé una llamada con Sara esa misma noche. Ella realizó una búsqueda de títulos en menos de 10 minutos y encontró algo que no esperábamos. Una cláusula en el fideicomiso ligada directamente a mí. El fideicomiso original de papá tenía una cláusula de respaldo. Si la herencia caía en mora, declaraciones de impuestos omitidas, seguros vencidos, falta de divulgación, el beneficiario secundario, yo, tenía reclamación completa sobre la reasignación del título. Los impuestos habían vencido, al igual que el seguro. Ni siquiera era negligencia. Era pereza, arrogancia. Sofía y mamá probablemente asumieron que la casa podría quedarse allí, mitad usada, mitad reclamada, hasta que decidieran qué hacer con ella, pero papá había construido una puerta trasera por si acaso. La voz de Sara era baja. Si la quieres, Clara, es tuya. Sin necesidad de pelear. No respondí de inmediato. Solo miré la concha turquesa en mi escritorio, todavía intacta después de todos estos años. Recuerdo a papá quitándome la arena, dándomela como si fuera sagrada. Piensas en mareas, dijo, no en olas. Vuelves más fuerte. Esa noche abrí una hoja de cálculo limpia. Mis propias finanzas, opciones de acciones, activos líquidos, ahorros discrecionales. No era rica como insinuaban las publicaciones de Sofía, pero había construido algo sólido, tranquilo e independiente. Me puse en contacto con la agente de ventas 2 días después. No reconoció mi nombre hasta que dije García, Clara, hija de Tomás. Hizo una pausa. Oh, tú eres la otra. Sí, la otra. Firmé los documentos de compra bajo la cláusula de respaldo. Sin prensa, sin aviso. Luego abrí el portal de reservas y reservé una habitación, la suite principal. 3 noches, entrada el viernes. Nombre del invitado, señorita Clara García. En preferencias tecleé por favor, sirvan una botella de cava bien fría. La invitada prefiere almohadas firmes, sábanas de algodón y privacidad total. Cuando llegó la confirmación, no sonreí. No lloré. Simplemente me quedé quieta. Me habían borrado de la invitación. Yo me había añadido a la escritura. Llegué temprano, no para saludar a nadie, no para mirar, solo para ver la casa de nuevo antes de que la tocaran. Parecía más pequeña de lo que recordaba. O tal vez yo simplemente había crecido. El columpio del porche seguía torcido. Las contraventanas necesitaban pintura. Alguien había reemplazado la linterna frontal con una bombilla solar barata, pero seguía respirando igual en el viento del océano, suavemente, como si me hubiera estado esperando. No me quedé mucho tiempo, solo lo suficiente para comprobar que el champán estuviera en hielo.
Las sábanas estaban dobladas y mi nombre estaba escrito correctamente en el registro de invitados. Luego me fui. Aparqué 2 calles más allá en un sedán alquilado y esperé. A las 6:42 de la tarde, el Audi blanco de Sofía se detuvo en el camino de entrada. Su marido bajó primero, ocupándose del equipaje. 2 niños se descolgaron detrás de ellos, ya discutiendo. Sofía salió la última, con las gafas de sol altas como una bruja. Luego vino mamá, en la parte trasera del SUV del tío Miguel. Llevaba su lino de resort, blanco sobre blanco, perlas en el cuello. Sin maquillaje, solo bálsamo labial tintado, el uniforme de una mujer del sur preparándose para una negación cortés. Arrastraron sus maletas hacia los escalones frontales, todo sonrisas y movimiento. Podía oír risas, instrucciones vagas. Sofía lideró el camino a la recepción y entonces todo se detuvo. La recepcionista, una joven con corte pixie y una sonrisa apologética, dijo las palabras como leyendo un pronóstico del tiempo. Lo siento, no tengo ninguno de sus nombres en la reserva de invitados. ¿Son del grupo de la señorita Clara García? Sofía parpadeó. Lo siento. ¿De quién? De la señorita Clara García. Ella tiene la reserva completa. El nombre golpeó como cristal sobre baldosas. Hubo un silencio. No el tipo que espera que alguien hable, sino el tipo que reorganiza la habitación. Salí del coche entonces, no por drama, sino porque era el momento. Mis tacones resonaron en el suelo de baldosas mientras entraba, calmada y segura. No miré a Sofía. No necesitaba hacerlo. Puedo aclarar, le dije a la recepcionista. Soy la señorita García. La escritura se finalizó hace 2 semanas. Sofía se giró, su rostro tenso. ¿Compraste la casa? Sí. La voz de mamá era suave, confundida. ¿Pero por qué harías esto? La miré, no enfadada, no fría, simplemente acabada. Porque nunca fui invitada. Pero nunca me fui. Sofía dio un paso adelante, su brazo rígido. ¿Crees que esto es divertido? ¿Crees que secuestrar nuestro viaje familiar demuestra algo? No, dije. Lo que hace es poner las cosas en su lugar. Le entregué mi identificación a la recepcionista. Cualquiera que no esté en mi lista de invitados debe ser cortésmente escoltado. Pero no seas dura, añadí casi suavemente. Su familia. La recepcionista dudó, luego asintió. Detrás de mí, nadie habló. Ni Sofía, ni mamá, ni el tío Miguel. El silencio hizo el trabajo por mí. Dejé que se explicaran entre ellos. Dejé que dijeran mi nombre. Salieron de la recepción sin decir una palabra. Ni gritos ni portazos, solo hombros tensos y un silencio que los seguía como humo. No las seguí. No necesitaba hacerlo. Ahora lo sabían. Eso era suficiente. O eso pensé. A la mañana siguiente apareció una furgoneta de noticias. La vi desde la ventana, blanca con letras azules, aparcada justo más allá de los setos. Un hombre con camisa de botones y demasiado gel en el pelo estaba afuera sosteniendo un micrófono. Entrecerró los ojos hacia la cámara como si estuviera informando de un gran escándalo. No abrí la puerta, pero en cuanto se emitió el segmento, mi teléfono se iluminó como una alarma de incendios. Mensajes de texto, correos electrónicos, un mensaje de voz de un viejo colega con el que no había hablado en años. ¿Es esto cierto? ¿Realmente te llevaste la casa de tu familia a través de un resquicio legal mientras tu padre estaba enfermo? El titular decía, hija usa una cláusula de fideicomiso para expulsar a la familia de una propiedad generacional. Me hicieron sonar como un depredador con tacones. La historia citaba una fuente familiar cercana que afirmaba que mi padre tenía deterioro cognitivo y fue manipulado para ceder su legado. Sin nombre, pero no necesitaba uno. Sofía siempre supo cómo armar el carisma de otras personas. Me senté con ello, no lloré, no escribí ninguna declaración. En cambio, llamé a Sara. Es hora, dije, no necesito más contexto. Enviaré el archivo en 15 minutos. Lo que envió fue meticuloso, organizado, capturas de pantalla fechadas de mensajes entre Sofía y mamá. Mensajes que decían, no te preocupes, Clara no vendrá de nuevo.
Lo hace todo sobre ella. Está demasiado ocupada demostrando algo para preocuparse por la familia. No te sientas mal al excluirla. Está acostumbrada. También había archivos de audio. Una de una llamada a altavoz, captada a mitad del almuerzo. La voz de Sofía, afilada y clara. Clara siempre fue demasiado frágil para sobrevivir en esta familia. Que se pudra en su apartamento. Estamos mejor sin ella. Pero el archivo más importante era el vídeo grabado hace 2 veranos. Mi padre estaba sentado en el porche trasero con las piernas envueltas en una manta, sosteniendo una taza desconchada. Yo estaba sentada a su lado, justo fuera de plano. Su voz era suave pero firme. Quiero que Clara tenga este lugar, dijo. Sofía hace las cosas ruidosas pero Clara. Clara hace que las cosas duren. No lo había visto desde el día que lo grabamos. Lo había guardado para momentos como este. A la mañana siguiente subí todo a una unidad segura, envié el enlace solo a un reportero en el que confiaba, alguien que había escrito una pieza años atrás sobre atención a ancianos, abuso y conflictos de herencia. Sin subtítulos, sin comentarios, solo un mensaje. Esta es la historia completa. Tú decides qué importa. No se volvió viral. No necesitaba serlo. Para la tarde el titular original fue retirado. La estación emitió una corrección discreta. Mi bandeja de entrada se calmó. Los mensajes también. Esa noche Sara me envió 3 palabras. Están calladas. ¿Lista? Miré por la ventana el océano, negro e infinito bajo la luz de la luna. Sí. El juzgado olía a polvo y desinfectante. Llegué temprano. Sin séquito, sin abogado, con un traje caro, solo yo. Un vestido azul marino que mi abuela una vez llamó azul acero, y una carpeta apretada bajo mi brazo. Dentro de esa carpeta estaba todo lo que no esperaban que saliera a la luz. Sofía ya estaba sentada cuando entré, toda de traje pantalón blanco, los labios apretados en una línea tan recta que podría haber cortado papel. No se dio la vuelta, pero vi sus dedos tecleando en su teléfono, rápido y nervioso. Mamá estaba sentada a su lado, la espalda demasiado recta, las perlas temblando ligeramente con cada respiración. Me miró una vez, luego rápidamente desvió la mirada. El secretario llamó al caso, García contra García, petición de orden judicial sobre propiedad disputada presentada bajo reclamación de influencia indebida y manipulación de ancianos. Su abogado se levantó primero, pulcro, bronceado, demasiado joven para recordar el dial-up. Dijo palabras como intención, vulnerabilidad, precaución. Me llamó desquiciada. Se aseguró de hacer una pausa antes de la palabra, dejar que flotara. No parpadeé. Cuando fue mi turno, me levanté lentamente. Sin exageraciones, solo la verdad. Su señoría, me gustaría presentar pruebas de vídeo y audio relevantes para el fideicomiso y la clara intención de mi padre. El juez asintió. Sus gafas se deslizaron ligeramente por su nariz mientras el alguacil atenuaba las luces. Se reprodujo el vídeo, mi padre envuelto en esa vieja manta, su voz tranquila. Quiero que Clara tenga este lugar. Sofía hace las cosas ruidosas. Clara hace que las cosas duren. Ella es la única que vino después de la caída. La única que no pidió nada. Una pausa. Luego miró hacia la cámara y dijo claramente, no se trata de justicia. Se trata de memoria. Miré la sala. Mamá parpadeó demasiado rápido. La mandíbula de Sofía se contrajo. Luego vino el audio, la llamada, su voz, que se pudra en su apartamento. Ella nunca fue parte de esta familia. Debería haber sido más fácil de controlar. Siguió el silencio. No el atónito, sino el resignado. El juez se inclinó hacia atrás, golpeó su bolígrafo una vez, 2 veces. Este tribunal no encuentra motivos para la petición. La evidencia confirma la claridad mental y la intención directa del difunto. El lenguaje utilizado por la demandante sugiere exclusión, no incomprensión. Se quitó las gafas. Este tribunal no resuelve heridas emocionales. Aplica la ley. Golpeó el martillo. Petición denegada. Sofía se levantó con los puños apretados pero inmóvil. Mamá permaneció sentada,
los ojos vidriosos pero secos. Recogí mi carpeta y salí sin mirar atrás. En los escalones de afuera, esperaban reporteros. Un micrófono se adelantó, media pregunta colgando en el viento. ¿Tiene algo que quiera decirles a sus familiares? Hice una pausa lo suficiente. No, dije. Ya lo he dicho. Simplemente usé palabras más tranquilas. Y seguí caminando. La casa estaba silenciosa cuando regresé. Ni maletas en el porche. Ni voces rebotando en las paredes. Solo el zumbido del océano y el leve traqueteo del viento entre las contraventanas sueltas. Dentro parecía lo mismo, pero más ligero, como si algo se hubiera drenado de las habitaciones. Ruido, quizás, o una negación. Al principio no toqué nada. Caminé lentamente, toqué la veta de la madera de la barandilla, alisando la esquina de la alfombra en el pasillo, dejando que el silencio me dijera que se quedaba y que se iba. En la sala de estudio, antes de mi padre, luego de mi abuela, abrí el cajón inferior del viejo escritorio, el que nunca vaciaron. Dentro estaba la campana de viento que habíamos hecho juntos. Conchas ensartadas en hilo de pesca, hilo azul, nudos sueltos, mi letra de 9 años todavía tenue en una de las conchas más grandes. CG. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas como una niña, y empecé a desenredarla. No la arreglé para que fuera bonita. La arreglé porque algunas cosas no necesitan ser perfectas para seguir importando. Cuando llegó Sara, trajo vino y toallas de papel. ¿Creíste que te dejaría reclamar la victoria sin limpiar las ventanas? Sonrió. Trabajamos en silencio. 2 mujeres limpiando más que polvo. Limpiando años de desestimación, de ser las notas a pie de página en la historia de otra persona. Al atardecer colgué la campana de viento fuera de la ventana de la cocina. Captó la brisa como si recordara cómo bailar. Más tarde, mientras nos sentábamos en el porche, Sara preguntó, ¿y ahora qué? Miré hacia el horizonte. Dijeron que me fui, que me desvié, pero no fui a ninguna parte. Hice una pausa. Simplemente optaron por no verme. No brindamos. No celebramos. Simplemente nos sentamos allí, 2 vasos en mano, observando el mar moverse como una respiración. Cuando apagué las luces esa noche, lo hice habitación por habitación desde adentro. Si esta historia despertó algo silencioso en ti, algo de lo que no has hablado en años, no estás sola. Hay más de nosotras de lo que crees. Personas que no se fueron. Simplemente nunca nos llamaron de vuelta. Si alguna vez te han excluido de tu propia historia, deja un comentario o solo una palabra. Así que el silencio no gane esta vez. Las leemos a todas.